Hola, hola, buenas. Después de mucho tiempo, nuevamente por aquí. En esta oportunidad voy a tratar el tema sobre la variación de la densidad de masa del aire, ¿ya? Y la presión atmosférica, ya con la altitud, tal como te he indicado aquí. La presión atmosférica es sabido que varía con la altitud. A medida que vamos subiendo en altitud, va disminuyendo la presión atmosférica. Ya todo se genera a partir de esta simple fórmula, ya en un diferencial de presión es igual a la gravedad por la densidad de masa, en este caso de la atmósfera del aire, del gas, y por el diferencial de Y. Ya, pero esa fórmula le falta un detalle. Ya, si fuera, por ejemplo, para el caso de líquidos, si fuera para líquidos, no tenemos un cilindro, por ejemplo, ya un cilindro o el mar mismo, por ejemplo, la superficie del agua, ahí tomamos el origen de coordenadas. Entonces, a medida que vamos profundizando, a medida que se va bajando, a medida que va creciendo la profundidad, va aumentando la presión, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es en los líquidos. Pero en el caso de la atmósfera es al revés. En este caso ubicamos la presión, perdón, el origen de coordenadas, el origen de coordenadas a nivel del mar. Aquí está el punto O. La vertical, el eje Y. Entonces, a medida que vamos subiendo en altitud, ya sabemos de que la presión va a disminuir. Entonces le decía, a esta fórmula le falta un pequeño detalle, que viene a ser pues esto, ese menos. Ese menos significa de que a medida que se va creciendo, o que vamos subiendo, que vamos ascendiendo, ¿no? Va decreciendo la presión atmosférica. Entonces, a partir de esta fórmula, gravedad por la densidad de masa del aire es el peso específico y la variación de un diferencial de Y. Entonces, la vertical es el eje Y. Entonces, en un punto cualquiera del eje Y, o sea, una cierta altura, ya por ejemplo acá, vamos a tener una altitud Y minúscula. ¿Ya? Y en este punto vamos a tener una presión. Una presión que va a variar con y también quedado con la temperatura. O sea, aquí arriba hay una temperatura T en grados Kelvin, una temperatura T absoluta. Ahora también la densidad de masa del aire. La densidad de masa del aire también va a variar con la altitud y la temperatura. Entonces queremos obtener estas dos fórmulas. Ya, esas dos fórmulas, a partir de acá, esta es la fórmula básica. O sea, la fórmula que genera toda esta teoría. Ya, número uno. El aire es un gas, claro, está formado por una serie de elementos, nitrógeno, oxígeno, claro, mayormente nitrógeno. Ya, pero en este caso, para esta teoría, para esta fórmula que vamos a obtener, vamos a considerarlo como si fuera un gas perfecto, ¿ya? Como un gas perfecto. Entonces, podemos aplicar la mecánica estadística, o sea, la teoría cinética de gases. Ya se sabe que por teoría cinética de gases, o sea, la mecánica estadística, ya, de que la densidad de masa de un gas es igual a m mayúscula, P sobre R por T. M mayúscula no es masa. M mayúscula en este caso es el peso molecular del gas, bueno, en este caso del aire. ¿Ya? Entonces, M, vamos a poner desde acá mejor para aprovechar la pizarra al máximo, si no va a salir, de hecho va a salir en más de una pizarra. M peso molecular. Peso molecular, bueno, en este caso del aire, ya que estamos trabajando con la atmósfera, ¿no? Y entonces ese peso molecular del aire ya más o menos vale 29, ya en el sistema internacional.
28.74, 76. Ya aquí en el programa, en la calculadora, ya cuando ingresamos datos, vamos a ver el valor exacto. Ya está alrededor de 29. Esta M, entonces no es masa, es peso molecular del gas, del aire. P, bueno, P es presión. P, presión. Presión del aire, bueno, de la atmósfera, ¿no? Presión, esto está dado en pascals, ¿no? Ya entonces, presión. Después tenemos R, la constante de los gases. R, constante universal. Constante de los gases. La constante universal de los gases. 8.310, claro, redondeado. 8.314.5 en el sistema internacional. ¿Esto? 8.314.5. Y bueno, T, la temperatura. Temperatura absoluta. Esto en grado Kelvin. La temperatura en el lugar donde se pretende medir la presión atmosférica y la densidad de masa del aire. A nivel del mar hay presión atmosférica también, obviamente. A nivel del mar tenemos una presión atmosférica que le vamos a llamar P sub 0 o P sub O, ¿no? Claro, es P sub O, pero se dice, bueno, P sub 0, al menos así se acostumbra. Ya, P sub O. Este P sub O es presión atmosférica a nivel del mar. Presión atmosférica a nivel del mar, ya 101.300. Ya, Newton por metro cuadrado, o pascal, ¿no? 101.300 Newton por metro cuadrado. Esta va a ser la fórmula 2. Entonces, esta es la densidad de masa, es este factor. Entonces podemos reemplazar, podemos ingresar esta densidad de masa aquí. Es decir, reemplazamos 2 en 1. Entonces, reemplazando 2 en 1, reemplazamos 2 en 1 y obtenemos, a ver qué se obtiene. Tendríamos el diferencial de presión. Diferencial de presión es igual menos gravedad por la densidad de masa. Esto. M es el peso molecular del aire. P, bueno, presión sobre la constante de los gases y por la temperatura absoluta. Y por el diferencial de Y. Diferencial de Y. Tenemos diferencial de presión en el primer miembro, presión, tenemos el factor de presión en el segundo miembro. Entonces esto ya va dando una idea de que podemos agrupar en el primer miembro presiones, o sea, bueno, presión, esta presión va aquí, o sea, vamos a llegar a una expresión integrable, ¿no? Diferencial de presión sobre presión. Esto cuando se integra es un logaritmo. Este es igual a menos, ya ponemos primero m por g, que es la aceleración de la gravedad, sobre la constante de los gases por la temperatura absoluta, por diferencial de Y. A nivel de la superficie hay una aceleración de la gravedad. G sub O, bueno, G sub 0, ¿no? G sub 0. Pero a una determinada altura, bueno, la aceleración de la gravedad va a variar también con la altitud. Claro, no va a incidir mucho, no va a afectar mucho eso, pero podemos tomarlo en cuenta. Se puede tomar en cuenta eso. Es decir, esta aceleración de la gravedad sería acá, a este nivel. Aquí va a haber una gravedad, una aceleración de la gravedad que va a depender de la altitud Y. Entonces aquí este es un término que también depende de Y. Es la función de Y. Ya, pero esta fórmula, que es integrable, de hecho, aquí da un logaritmo, vamos a llamar aquí la fórmula 3, ¿no? Esta es la fórmula 3. Pero todavía no integramos.
para integrar tendríamos que obtener aquí la función aceleración de la gravedad con la altitud. Entonces vamos a obtener eso. Más o menos hacemos un gráfico parecido. Ahí. Este es el eje Y, el origen de coordenadas. Este es el nivel del mar. ¿Bien? A este nivel tenemos una aceleración de la gravedad, bueno, G sub 0. Esa G sub 0, aceleración de la gravedad a nivel del mar, eso es 9.81, ¿cierto? Aceleración de la gravedad a nivel del mar. Este es a nivel del mar. Ya, 9.81. Ya, metro por segundo al cuadrado, claro, obviamente en unidades internacionales. Ya estoy poniendo aquí los valores numéricos. Ya, pero a una cierta altitud ya va a ser G. G que va a depender de la altura Y. La altura Y es la distancia que hay desde el origen de coordenadas al punto donde estamos evaluando. Bien. Ahora hacemos esto. Vamos a considerar, por ejemplo, un objeto. Ya, por ejemplo, puede ser un bloque de una masa específica. Puede ser una persona, puede ser una piedra, un monolito, un automóvil, bueno, depende, ¿no? Ya, una masa, que puede ser como una piedra, por ejemplo. Una piedra más o menos grande, ya de masa M. Ahí, masa M. Ya, eso va a tener un peso, obviamente, va a tener un peso. Si esta misma piedra, esta misma masa, la subimos arriba, ¿ya? Con un helicóptero, por ejemplo, vemos acá. Es la misma masa, la masa no varía. Lo que va a variar es el peso varía. Aquí hay un peso, de acuerdo a esta gravedad, y aquí arriba hay otro peso, de acuerdo a este valor de gravedad. Entonces, y el peso sabemos que es la atracción de la Tierra sobre los objetos, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos utilizar la ley de gravitación. La ley de gravitación. Entonces, vamos a hacer así. Supongamos que tenemos acá un pedazo de la Tierra, supongamos nada más. Ya, supongamos que el centro está acá, el punto. Ya, esto sería el eje Y. Ese es el eje Y, todo esto es una porción de la superficie. Ahí. Ya, esta piedra, esta masa, vamos a dibujar acá. Y la misma masa por aquí. Pero no está proporción a la figura, por supuesto. La masa no varía. Ya, esta es una porción de la Tierra. Este es el centro. Desde el centro hasta la superficie es el radio promedio. Radio promedio terrestre. Para no confundir con la constante universal de los gases, vamos a poner radio R sub T. Radio de la Tierra. Radio promedio. Asumimos la Tierra como una esfera, pero en realidad no es así. Ya, entonces, pero lo modelamos con un radio promedio, ¿no? Entonces, radio promedio de la Tierra. Entonces, cuando la Tierra descansa sobre la superficie, bueno, o está a nivel del mar, claro, va a tener un peso, ¿no es cierto? Tiene un peso que es masa por gravedad. Ya, masa M por la gravedad G sub 0. Hemos dicho la gravedad aquí a este nivel es G sub 0. Y aquí arriba es G función de Y. La altura es Y. Ahí. Ya, entonces ese es el peso. Ahora, arriba también tenemos peso. Aquí también tenemos peso, sería masa por la gravedad G sub Y. G de Y. Ahora, pero los pesos, como decía hace un momento, los pesos es la atracción de la Tierra, que ejerce la Tierra sobre los objetos. Es decir, aquí podemos poner así, podemos usar la ley de gravitación, no, la ley de gravitación universal. La fuerza que opera sobre una masa es igual a la constante de gravitación por el producto de masas sobre la distancia al cuadrado. Es una fuerza central. Ya, entonces,
esta propiedad la podemos utilizar. La fuerza es el peso. Entonces el peso aquí en la superficie es esto. Y este peso es igual, de acuerdo a la ley de gravitación, es G, la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11. Ya por el producto de masas. Bueno, la masa de la Tierra. Masa de la Tierra vamos a poner acá M mayúscula. Ya, pero no hay que confundirlo con esto. Ya, M mayúscula. Ya, pero de la Tierra. Masa de la Tierra. Ya, Gm sobre, que multiplica a la otra masa, que sería la masa M minúscula, y sobre la distancia al cuadrado. La distancia es desde el centro de masa de la Tierra, que es el origen de coordenadas, es el centro mismo de la esfera terrestre, o sea, desde acá hasta aquí. Desde el punto hasta la superficie del radio. Entonces sería radio al cuadrado, ¿no? Radio terrestre al cuadrado. ¿Ahí? La ley de gravitación. Ahora, arriba, algo parecido. También la constante universal de gravitación, masa de la Tierra, por la masa del cuerpo que ha subido hasta acá, y sobre la distancia al cuadrado. Pero la distancia va desde el centro de masa de la Tierra, desde acá, hasta aquí, que es el radio de la Tierra, radio promedio, más Y. Entonces el radio promedio de la Tierra más Y elevado al cuadrado. Ahí lo. Ahí tenemos dos expresiones. Vamos a llamarle A y B. Este es A y este es B. Y de esas dos fórmulas, bueno, de esas dos expresiones podemos obtener la aceleración de la gravedad, ya con la altitud. Lo que vamos a hacer acá es simplemente dividir miembro a miembro. Al dividir miembro a miembro, en los primeros miembros desaparece la masa del objeto, M minúscula. Y al dividir los segundos miembros, se va a cancelar la constante universal, la masa de la Tierra y la masa del cuerpo. Estos tres factores se repiten acá. Entonces dividimos. Dividiendo miembro a miembro. Ahí. Entonces al dividir miembro a miembro, aquí nos quedaría la gravedad con la altitud sobre la gravedad a nivel del mar, y esto es igual. Ahora aquí queda, ya, aquí quedaría, al cancelar estos términos, estos dos, queda 1 sobre este paréntesis al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 1 sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Como estamos dividiendo, esto va arriba. Entonces el radio de la Tierra al cuadrado sobre el radio de la Tierra más Y, la altitud, elevado al cuadrado. Claro, esto ahí es una fracción elevada al cuadrado. Ya, entonces ahí tenemos. Y de acá sacamos ya la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración de la gravedad con la altitud va a depender de Y. Es igual a la aceleración de la gravedad a nivel del mar, ya por todo el segundo miembro, ¿no es cierto? Entonces tendríamos por radio de la Tierra al cuadrado sobre el radio de la Tierra más la altura, Y, al cuadrado. Ya, esa gravedad sí la vamos a poner acá. Entonces ahí esta sería la fórmula 4. Esto que sea 4. Entonces eso va acá. Entonces reemplazamos 4 en 3, ¿no? Entonces reemplazamos 4 en 3. Ya se reemplaza 4 en 3 y vamos obteniendo, a ver, diferencial de presión sobre presión. Diferencial de presión sobre presión es igual. Ya, menos peso molecular del aire, M mayúscula, sobre la constante de los gases por la temperatura absoluta. Ya. Todo este factor. Ese es constante, enteramente constante. Ahora, en la gravedad, con la altitud también hay constantes. Las constantes serían la gravedad a nivel del mar y el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, ahí siguen las constantes. Sería gravedad a nivel del mar por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Ya, y después tendríamos este denominador, ¿cierto? Entonces, radio de la Tierra más Y
al cuadrado, y arriba tenemos ya el diferencial de y. Ahí. Ya, ahora sí, recién esta expresión sería integrable. Todo este factor es constante. Claro, incluye el signo negativo. Ya, todo es constante. ¿No? Peso molecular del aire, la constante de los gases, la temperatura, claro. La temperatura, claro, ya una vez que se tiene llegamos a cierta altitud, ya puede ser, por ejemplo, un nevado, ya entonces, o pues un helicóptero, entonces ya miramos el termómetro y la temperatura, entonces ya se pone la temperatura. Claro, esa temperatura va a variar. No es lo mismo de repente la temperatura a las 5 de la mañana que a las 3 de la tarde, posiblemente. Ya, pero después de toda esa temperatura, no va a ser que la presión y la densidad de masa varíe demasiado. Ya, entonces, ya dada una cierta temperatura, ya consideramos todo esto constante. Y entonces ahora sí podemos integrar. Entonces integramos en ambos lados. Integral, aquí la integral sería para y. Aquí tendríamos y igual a 0. O sea, al decir y igual a 0 me estaría refiriendo aquí este punto a nivel del mar, ¿no? O en este gráfico también. Y la presión a nivel del mar es P sub 0, ¿no es cierto? P sub 0. Entonces, esto también, P va desde la presión a nivel del mar, y todos van en relación, obviamente. Y ahora, para una altura Y, la presión va a depender de esa altura. Y también, claro, de la temperatura, ¿no? Que bueno, lo estamos considerando como constante, ¿ya? Entonces, en un momento dado, el termómetro da, bueno, se toma la lectura del termómetro y se coloca eso. Para una determinada altura. Entonces aquí ya tenemos un logaritmo. Entonces tenemos un logaritmo, aquí tenemos una constante, tenemos así. Entonces tendríamos logaritmo, un logaritmo natural de presión. Y aquí en la barra, para los límites, la presión varía desde P sub 0 hasta la función presión. Ya P función de Y y T. En el segundo miembro tendríamos menos todo este paréntesis. Sería entonces el peso molecular del aire por la gravedad a nivel del mar sobre R por T. Y por el radio terrestre, R sub T al cuadrado. ¿Ya? Y por ahora la integral. La integral sería, podemos poner así, como R sub T más Y. ¿Ya? Elevado a, esto sube arriba, ¿no es cierto? Sería elevado a la menos 2. ¿Ya? Por diferencial de Y. Ahí, integral, Y variando desde 0 hasta el mismo Y. Entonces la integral es una integral simple. Es u a la n diferencial de 1, la integral. U a la n diferencial de 1. Esto es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. ¿No? Donde u es todo el paréntesis. U es el paréntesis. La verdadera variable es y, porque el radio la tiene de constante. Ya n vale menos 2. Entonces una integral simple nada más. Entonces, hay que resolver la integral, o sea, continuar con la solución. Y después vamos a llegar a la fórmula. Primero sacaríamos la fórmula de la presión con esto. Teniendo la fórmula de la presión, sacamos la densidad de masa. La densidad de masa, o sea, pasamos aquí a la fórmula 2. Entonces, ya una vez que tenemos la presión, empezamos acá. Y con eso tenemos ya la presión y tenemos la densidad de masa, con la altitud y la temperatura. Ya, entonces hacemos una breve pausa, porque voy a tener que borrar esta parte. ¿Ya? Y vamos a continuar. A ver, seguimos. Ya he dejado la fórmula 2 porque esto vamos a necesitar, después lo voy a borrar. Entonces continuamos esto. Entonces aquí tendríamos ya logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo natural de P. Tendríamos, de acuerdo a los límites, sería el logaritmo de un cociente, ¿no es cierto? Y el numerador, denominador. Entonces el logaritmo de un cociente es una resta de logaritmos. No, logaritmo, una resta de logaritmos, logaritmo de un cociente. Nada. ¿Ya? Entonces vamos a tener ahí logaritmo en base
Entonces, continuación, una resta de logaritmos. Entonces tenemos acá el logaritmo, es un logaritmo en base e. Entonces, la resta de logaritmos, logaritmo con el límite superior menos el logaritmo con el inferior. Entonces eso da un logaritmo de un cociente, perdón. Entonces tendríamos el cociente, el logaritmo neperiano, en base e, en el numerador tenemos la presión que varía con y, y bueno, también la temperatura. ¿Ya? Y en el denominador tenemos la presión a nivel del mar. ¿Ya? En el segundo miembro tendremos ya menos todo este factor que está delante, menos peso molecular del aire por la gravedad, la aceleración de la gravedad a nivel del mar, G sub 0, el radio de la Tierra al cuadrado, radio de la Tierra R sub T al cuadrado, y en el denominador tendríamos la constante de los gases por la temperatura absoluta, R por T. Y ahora la integral es, de acuerdo a esta fórmula, tendríamos, ya U es el paréntesis, tendríamos U a la menos 1, porque es menos 2 más 1. O sea, U a la menos 1 es 1 sobre. ¿Ya? Y debajo va N más 1, o sea, 1 menos, ya sería menos 1, entonces va a ser negativo. La integral es negativa. Entonces la integral negativa, con este negativo que está delante, se hace positiva. Entonces quedaría 1 sobre el paréntesis. 1 sobre... Ya, esta formulita voy a poner a un costado. Entonces, la densidad de masa es igual a m por p sobre rt. Y esta es la fórmula 2. Eso momentáneamente. Ya, entonces continuamos. Entonces estábamos ahí resolviendo la integral. Ya, 1 sobre, ¿no? 1 sobre r sub t, radio de la Tierra, más la altura. Ya, y aquí la barra de los límites, donde y varía desde 0 hasta y mismo, hasta un y arbitrario. Ya, entonces, esto viene a ser igual. Podemos continuar por acá tal vez. A ver. M por G sub 0 por el radio terrestre al cuadrado sobre constante de los gases por la temperatura absoluta. Ahora aquí, resolviendo esta parte. Ya, es una resta, ¿no es cierto? Primero reemplazamos y por sí mismo. Entonces tenemos lo mismo. O sea, 1 sobre radio de la Tierra más y. Ya, menos, ahora se reemplaza y por 0, ¿no es cierto? 1 sobre radio de la Tierra. Ahí. Ya está. Entonces, el logaritmo en base e de la presión, la función presión, sobre la presión a nivel del mar, es igual. Ya, el factor que va adelante, peso molecular del aire, gravedad a nivel del mar, radio de la Tierra al cuadrado, sobre constante de los gases por la temperatura absoluta. Ahora, toda esta parte que está en verde, ahí podemos tomar el mínimo, ¿no es cierto? Mínimo común, que es el producto. Tendríamos R sub T, que multiplica, ¿no es cierto? Dos denominadores, a R sub T más Y. Y arriba va una diferencia. Entonces, esto va aquí, sería R sub T menos este denominador. R sub T más Y. Ya, este es igual todavía al factor que va adelante, R sub T. Ahora aquí, este es factor, ¿no es cierto? Entonces, este es RT al cuadrado, o sea, R sub T por R sub T, entonces puede cancelar esto. Este factor se cancela con uno de estos. Entonces aquí queda 1 nada más y aquí se cancela todo esto. Ahí. Entonces, este es igual, ya, M, peso molecular del aire, por la gravedad a nivel del mar,
por el radio de la Tierra sobre la constante de los gases y por la temperatura. Ahora, ¿qué cosa queda acá? En el denominador va quedando, o en el otro factor va quedando en el denominador el radio de la Tierra más Y. Y arriba queda, ya, radio de la Tierra menos radio de la Tierra se cancela, entonces queda menos Y. Entonces menos Y. Ahí ve. Ya. Entonces, todo este logaritmo es igual a esta expresión. Entonces, primer miembro, segundo miembro. Entonces, queremos despejar, primero despejamos el corchete. Entonces, despejamos el corchete y esto viene a ser el exponencial de todo este segundo miembro. Es decir, aquí estaríamos aplicando la propiedad, la definición del logaritmo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por matemáticas, el logaritmo de A en base B es igual a C. Si y solo si B a la C es igual a A. Eso estamos aplicando. Entonces, este corchete sería A. ¿Ya? E, la base del logaritmo es B. Y C es todo esto. Entonces, aplicando eso, tendríamos lo siguiente. Entonces, aplicamos esto. Despejamos el corchete. Así en forma simbólica, vamos a poder decir. Todo este corchete es igual al exponencial. A todo el exponencial de todo esto. Es el exponencial ya menos ya, m peso molecular del aire por la gravedad a nivel del mar por el radio de la Tierra sobre la constante de los gases por la temperatura y por este otro factor Y sobre RT más Y. Ahí. Ya, pero en este corchete está metido esto, ¿no es cierto? Entonces ahora sí ya despejamos la presión. Entonces esta presión es el numerador. Entonces despejando la presión es igual a P sub 0 que multiplica todo el exponencial. Entonces por lo tanto, bueno, aquí no va a ser. Tendríamos ya P función de Y y de T. Es igual, estamos despejando esto. Es igual a P sub 0, que va al segundo miembro, multiplicándolo. Es igual a P sub 0. Ahora, el exponencial de todo esto. Se puede escribir de esta forma, o si no, la otra notación, que de repente puede ser más práctica. Ya, el exponencial se puede poner como EXP. Entonces, esto por EXP. EXP de menos peso molecular del aire por la gravedad a nivel del mar por el radio de la Tierra sobre la constante de los gases por la temperatura. Ya todo este factor multiplica al otro factor Y sobre radio de la Tierra más Y. Ahí. Y ahí tenemos la fórmula de la presión. Esta es la fórmula de la presión. Entonces, con esta fórmula calculamos la presión atmosférica de acuerdo a la altitud, que es Y, y la temperatura T. Después vamos a dar un ejemplo numérico. Vamos a ingresar, ya es ingresar valores nada más. Se supone que se tiene que hacer un programita, bueno, yo lo tengo aquí en la calculadora, en el MathStudio. Vamos a ingresar valores y vamos a obtener un hipotético caso, ¿no es cierto? Donde vamos a calcular esto. Ya, entonces esta sería la fórmula, estábamos en la fórmula 4, 5, bueno, ya finalmente reemplazamos en esta, bueno, en 2. Esa fórmula la reemplazamos en 2. Entonces reemplazando en 2, al reemplazar en 2, obtenemos la densidad de masa. Entonces la densidad de masa del aire, ya función de Y y T, ya, es igual, ya, M mayúscula,
peso molecular del aire, sobre RT, constante de los gases por la temperatura absoluta, por la presión, pero la presión es todo esto. Ahora, P sub 0 es constante. P sub 0, la presión a nivel del mar. Y por todo el exponencial. Por el exponencial. Exponencial de menos peso molecular m por g sub 0 por el radio de la Tierra sobre constante de los gases por la temperatura absoluta y por el otro factor que es y sobre radio de la Tierra más y, el exponencial de todo eso. Entonces ahí tendríamos ya la otra fórmula, lo que nos da la densidad de masa del aire, de la atmósfera, ¿no? Con la altitud. Podemos sintetizar las fórmulas haciendo lo siguiente, sintetizar nada más, que puede ayudar en el cálculo de, o sea, para elaborar un programa. Por ejemplo, podemos llamarle, por ejemplo, este factor puede ser A mayúscula. Esto que sea A. ¿Ya? Este factor que sea B. Son constantes, ¿no? A y B son constantes. ¿Ya? Y el paréntesis, que sea, también es un factor, ¿no es cierto? Pero que aquí sí depende de la variable. Entonces todo este paréntesis vamos a llamarle, por ejemplo, C mayúscula, pero que va a ser función de Y. C de Y. Entonces esta misma fórmula puede ser escrita así de forma comprimida. La densidad de masa del aire, función de la altitud Y y la temperatura T, es igual al factor A, que es una constante, por el exponencial, o sea, E elevado, y a la menos B, que es una constante también, y por el factor que incluye a la variable Y, C de Y. Ahí tenemos entonces la densidad de masa del aire. Que también podemos repasarlo acá. El mismo B está acá, ¿no es cierto? Este es B. Y este es el C sub Y. Acá sí queda como P sub 0. Entonces tendríamos ya reemplazando. Vamos a repasarlo acá. Entonces vamos a obtener ahí la presión con la altura y la temperatura. Es igual a un factor constante que es la presión a nivel del mar. Presión a nivel del mar ya por el exponencial. Exponencial de menos, este mismo factor que está aquí es el B, menos B. Y el otro factor que contiene la variable es el C sub Y, por C sub Y. C de Y. Entonces ahí tenemos ya la otra fórmula. Entonces, ahí están las dos fórmulas, ¿no? De acuerdo a lo que se puso acá. Variación de la presión atmosférica y densidad de masa del aire con la altitud y la temperatura. Aquí incluye la gravedad. Yo tengo un video, uno de mis primeros videos, que bueno, no es muy nítido, ya que trata sobre este tema. Pero la novedad de esto es de que se ha incluido ahí la variación de la gravedad, ¿no? O sea, esta fórmula se ha metido ahí, se ha integrado y se obtiene. Entonces el resultado prácticamente es el mismo. No hay mucha variación, ¿ya? Pero es una fórmula, si se quiere, más exacta. Podemos ingresar valores. A ver, vamos a ver un ejemplo. Aquí ya solamente ya calculadora, ingresar valores. Ya supongamos, a ver, valores numéricos, ¿eh? Ingresamos valores. Solamente son dos valores. Es la altura y la temperatura, simplemente. Por ejemplo, supongamos, a ver, claro, para esto se supone, los que tienen interés,
han seguido toda esta secuencia del video, elaboran su programita en alguna calculadora, ¿no? Una HP, una Texas, Casio. Yo tengo aquí, bueno, en la tableta, en el Mate Studio, entonces hacen el programa. Van a tener cuidado con no vayan a confundir la constante universal de los gases R con el radio de la Tierra. Hay que tener cuidado. Entonces, claro, aquí, radio de la Tierra también, claro, sería un dato que hay que ingresar. Eso lo vemos en internet, pero aquí no lo tenemos que tener en el programa. Ahí vamos a ver. Ya. Ingresamos. Aquí voy a notar una temperatura de 25. Pero podemos cambiar eso. Podemos poner, por ejemplo, a ver, supongamos que estamos en una parte bien alta, en un nevado, por eso supongamos, ¿no? Entonces, que sea, por ejemplo, ya supongamos que sea ya 5 grados, a ver, supongamos. Ya 5 grados centígrados, supongamos. Una altura de, a ver, le pondremos unos 3.800, a ver, 3.800 metros. Ya básicamente esos son los datos, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, claro, tenemos que ingresar claro, la constante de los gases, la aceleración de la gravedad, peso molecular. Entonces aquí los demás valores son, y entonces aquí estamos ingresando la temperatura. Esta temperatura es en centígrados. Esto es, estamos poniendo ahí 5 grados. 5 grados Celsius, ¿no? Esto es 273 más 5, 278. 278 grados Kelvin. Ya, Y 3800, Y 3800 metros sobre el nivel del mar. Y 3800 metros, ya supongamos. Ya, bueno, G sub 0 ya se indicó el 9.81. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Ya, G sub 0, 9.81. Ya, eso es metro por segundo al cuadrado. Ya, esa es la aceleración de la gravedad a nivel del mar. Ya, después tendríamos ya R sub T, ya el radio de la Tierra promedio, 6.370 kilómetros. Radio R sub T, promedio, 6.370 kilómetros. Eso hay que ingresarlo en metros. Entonces simplemente se le agrega 3 ceros más. 3 ceros más y hasta en metros. 6.300, ese es el radio promedio. M, 28.96. M, peso molecular del aire. 28.96. Eso ya está en el sistema internacional. Ya, ¿qué más? P sub 0, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar, 101.325. 325. Ya, P sub 0, yo puse 101.310, pero el valor más exacto que encontré en internet, que lo puse acá justo en la máquina, es 101.325. A ver, sí, 101.325. 101.325 Newton por metro cuadrado, ¿no? Bueno, Pascal, ¿no? ¿Ya qué más? Esto equivale a 760 milímetros de mercurio. A la columna de mercurio, 760 milímetros. R, la constante de los gases. R mayúscula, la constante de los gases, 8.300. Eso ingresé. Ahí. Este es el radio de la Tierra. Ya, R mayúscula, R nada más. R es. A ver, R. Ya, tendríamos ahí 8.314.472. 8.314.472. Ya también ya está en el sistema internacional con el número de moles y todo eso. Después tendríamos la temperatura, bueno, ya está. Ya tenemos todos los datos. Entonces, con todos estos datos, se han agregado datos porque se han agregado las de la gravedad, porque fundamentalmente los datos son estos, ¿no? Fundamentalmente es esto. Ya, pero como se agregó la gravedad, entonces ingresó ya ahí la aceleración de la gravedad a nivel del mar,
P sub 0, es la misma fórmula. Ya bueno, pero con todos esos datos, con todo eso, cuando ingresamos a la calculadora ya en el asiento del programa, nos arroja lo siguiente. A ver, la presión. La presión a esa supuesta altitud, 677.68. Entonces acá resultados. Ya, presión P es igual 677.68. 677.68. Ya, milímetros de mercurio. Ya, esto en pascals, esto equivale a cuánto? Ya, a 90.349. Bueno, aquí en todo caso en kilopascal. Entonces aquí el punto corremos 90.35, 90.35 kilopascal. 90.35 ya, kilopascal. Ya esa presión. Ahora la densidad de masa del aire. La densidad de masa del aire, ρ sub m, a ver cuánto sale ahí. Ya, 1.056. 1.056 kilogramos por metro cúbico. Ahí. Claro, esos serían los resultados numéricos para este hipotético caso, ¿no? En algún lugar, en algún lugar del mundo, ya subiendo a 3.800 metros, la temperatura supongamos 5 grados. Eso es relativo, claro, en el instante, que puede ser a las de repente 3 de la tarde, a la 1, depende, ¿no? Porque supongo que a las 5 de la mañana sea bajo cero, de repente, posiblemente. Ya, pero estamos suponiendo esto. ¿Ya? Entonces se arroja la calculadora estos resultados. Entonces, bueno, eso sería lo que quería mostrarles en esta oportunidad. Bueno, para los interesados, bueno, puede ser útil eso. ¿Ya? Entonces, ya en diversas proyectos de ingeniería, puede ser ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se calcula el efecto corona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, o diversos temas, ¿no? Entonces, de aplicación. Entonces, bueno, les agradezco la atención prestada y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye bye. Chao.